Bien, pues vamos a Santiago. Recuperamos la epístola de Santiago, el capítulo 4 de Santiago. La semana pasada hubo una interrupción a causa de la lluvia y nos quedamos aquí. Así que vamos a leer el capítulo 4 de Santiago. Primero vamos a hacer una lectura. Voy a pedir a los hermanos aquí que me ayuden en esta lectura. Un par de versículos cada uno, por favor, cuando lo tengáis, me lo decís. Santiago capítulo 4, la carta de Santiago, que nosotros le hemos puesto este título de Fe en acción, porque de eso se trata. No se trata de llenar nuestra mente, nuestro conocimiento, ni siquiera nuestras emociones de cosas muy buenas, muy importantes, pero si no se pasa a la acción, no sirve para nada. Así que empezamos por aquí, por favor, 2 versículos cada uno. Santiago capítulo 4, empezamos la lectura. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. El 7. Bueno, no pasa nada. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Muy bien. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. 11 y 12. Germans, no malparleu els uns dels altres. El qui malparla d'un germà o el judica, malparla de la llei i judica la llei. I si tu judiques la llei, en comptes de ser complidor, te'n fas jutge. Ara bé, de legislador i de jutge n'hi ha un de sol, el que pot salvar o pot fer perdre, però tu qui ets per a justificar als altres. Muy bien. 13, por aquí detrás. Vegem ara el que dieu. Avui i demà anirem a tal ciutat i passarem l'any negociant i obtindrem força guanys. Que potser sabeu què serà de la vostra vida el dia de demà? Vosaltres no sou més que una boirina que per poc temps apareix i després desapareix. Molt bé. Versículos 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os gastáis en vuestras soberbias toda jactancia semejante es mala. Ujú. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Versículo clave. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muy bien, Galina. Bien, en el capítulo 3, no sé si os acordáis, en el capítulo 3 acaba precisamente con una palabra muy bonita que nos gusta mucho. Acaba con la palabra paz, ¿verdad? Pero de pronto, Santiago cambia el tono amable que hemos estado viendo en las semanas anteriores, cómo se dirigía a sus lectores, cambia ese tono amable de sus exhortaciones para pasar directamente a denunciar y a calificar comportamientos rechazables, comportamientos por parte de los cristianos que estaban recibiendo estas cartas. Eso nos lleva a una reflexión, por lo menos una reflexión para aquellos que estamos atendiendo o intentamos atender la obra de Dios, es que a veces, y en el ámbito de la Iglesia, vivimos siempre de una manera un poco ambivalente, en el sentido de que, por un lado, hemos de ser amables, exhortando, animando y cuidando de las personas, de los hermanos, de unos y otros, pero otras veces hay que decir las cosas como son. Hay que decir las cosas como lo dice la palabra de Dios. Y siempre es esa tensión que podemos tener, incluso nosotros, cada uno de nosotros, cuando queremos compartir y cuidar de otra persona, de otro hermano o otra hermana. Por un lado queremos ser muy cariñosos, muy amables, prudentes, pero por otro lado tenemos que decir las cosas como dice la palabra de Dios. Y eso nos cuesta, no sé a vosotros, pero a mí me cuesta mucho. Bien, al leer esta parte de la epístola de Santiago, nos sorprende en primer lugar lo que es nuestro deseo. Versículo 2 habla del deseo de los cristianos. Codiciáis, no tenéis, matáis. Habla de los deseos personales. Dice, no tenéis lo que deseáis. Mientras que por otro lado, en el versículo 5 nos está hablando del deseo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El deseo de Dios es tenernos cerca, ser obedientes. Entonces hay esos dos deseos que siempre están permanente en contraste el uno contra el otro. Bueno, parece ser que por lo que hemos leído en este capítulo, iremos luego a los detalles, pero por lo que parece, este capítulo, los lectores de esta epístola, sus deseos les llevaban a envidias, sus pasiones, sus maneras de actuar les llevaba a tener conflictos con otros y a pelearse entre sí. Y se tenían, incluso habla de, dice, es que os matáis, ¿no? Dice en un momento, cualquiera que... a ver, ¿dónde lo dice? Ardéis, envidiáis, combatís. Sí, está hablando de matar, claro, uno piensa en matar y no necesariamente está hablando de algo físico, pero sí habla de cosas como la envidia, es un hecho mortal en las relaciones, y así no se puede ser amigo de Dios, porque evidencia que el convivir, lo que está diciendo, que convivir en amistad con las cosas de este mundo no es compatible con la amistad con Dios. Si los deseos de Dios y nuestros deseos están totalmente
confrontados, no podemos entonces orar como debiéramos. Y esto es lo que está diciendo básicamente. El capítulo habla, si hay problemas, tus pasiones no están orientadas hacia Dios, si son problemas que hay de conflicto, ¿cómo estás esperando que tus oraciones tengan respuesta? Y vamos a ir viendo algunos de estas características. Y la causa en muchos de los casos es esta, como dice aquí, la amistad con el mundo. Y esa amistad con el mundo significa enemistad con Dios. Algo tan simple, ¿verdad? Algo tan simple que lo dice de una manera tan clara como todo lo que dice Santiago. Aquí no hay teología, aquí está diciendo el pan, pan y el vino, vino, y está diciendo que la amistad con el mundo realmente significa enemistad con Dios. Y no hay nada entre esos dos aspectos, no hay un gris, o es blanco o es negro. Santiago también señala el remedio, dice, hemos leído en el versículo 7, someteos. Someteos a Dios. Luego iremos hablando en más detalles. Someteos a Dios, resistid al diablo. En lugar de estar sometiéndote al diablo, todo lo contrario, resístele. Y dice que el diablo huirá de vosotros. Y la alternativa principal es acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿verdad? Hemos leído el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos, purificad vuestros corazones, para que no viváis de doble ánimo. ¿Os acordáis que al principio hablábamos mucho de esto del hombre de doble ánimo? Aquel que piensa, sí, que está como las ondas del mar, y que desde el principio Santiago está poniendo esa ilustración que es muy, muy, muy clara de dónde estás tú, dónde estás tú. Aquí, estás allá, un día estás arriba, otro día estás abajo. Dice el Salmo 27:4, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros, buscar al Señor y aprender a orar conforme a su voluntad. Versículo 10, nos habla, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bien, vamos a ver entonces algunos detalles de este capítulo, ¿vale? En primer lugar, en la primera parte, en los versículos del 1 al 3, nos habla de guerras y pleitos, ¿no? De peleas. Ciertamente hay una pequeña diferencia entre estas dos palabras, guerras y ese pleito. La guerra implica una hostilidad permanente. Cuando hay una guerra, algunos vosotros lo conocéis muy bien, algunos de los hermanos aquí presentes, cuando hay una guerra es una hostilidad, una lucha permanente, no es una cuestión de una batalla de un día, sino que es algo que dura días, meses, años, incluso años, ¿no? La palabra pleito se refiere más a una contienda, a un conflicto, y eso nos abre mucho el abanico de lo que está denunciando Santiago. Santiago habla del origen de eso. Eso que está pasando, esas guerras, esos pleitos, eso que es permanente, eso que lleva a esos conflictos personales que se estaban dando. ¿Dónde está el origen? ¿Dónde dice que está el origen? Dice, no es de vuestras pasiones, no es de vuestros deseos, de vuestros sentimientos descontrolados. No vienen de aquí todo eso, todo ese jaleo, todo ese dolor, todo ese conflicto. Pedro, si queréis buscar por favor en Primera de Pedro, capítulo 2, también nos recuerda esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y ahora sí que, si podéis, aquí. Muy bien, gracias. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
Pedro, cuando está diciendo esto, está reconociendo que hay unos deseos, unas pasiones, dice deseos carnales, que tienen que ver con la naturaleza humana, y eso genera un conflicto. Dice que batallan contra el alma, contra uno mismo, está en uno mismo, ¿no? Y hay una lucha interna. Y entonces, de esta manera tan clara, tan directa, Pedro también está diciendo, absteneos de esos deseos que os van a llevar a conflicto. Se ha dicho que las pasiones son muy buenas auxiliares, ayudan mucho, pero que son muy malas consejeras, ¿verdad? A veces actuamos por impulso, actuamos por pasión, por ganas, por deseos, pero no son buenas consejeras. No son buenas consejeras. Y muchas veces hemos de dejar calmarnos, dejar que pase días, horas o más tiempo para realmente entender y discernir las situaciones. Bien, eso estaba generando en ellos, en estos cristianos, conflictos, y por eso dice aquí, en Romanos capítulo 6, versículo 13, que muchas veces cuando nos arrastramos por las pasiones, distorsionamos lo que está bien y lo que está mal. ¿Es cierto o no? Cuando nos dejamos arrastrar por nuestro impulso, por lo que me han hecho, lo que han dicho, lo que aquel está haciendo, y muchas veces entre lo que es lo bueno y lo malo, lo distorsionamos. ¿Quién lo lee, por favor? Romanos 6, 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vuestros miembros al pecado, no, como instrumentos de iniquidad. No, así no os podéis presentar. Tenéis que presentaros como vivos de entre los muertos, por lo tanto, manifestar esa vida que hay en nosotros, manifestarla, porque nuestra tendencia, nuestra naturaleza carnal, humana, ese viejo hombre del que también habla en otros momentos Pablo, está ahí siempre fastidiándonos y nos está confundiendo entre lo que es malo parece bueno y lo que es bueno a veces nos parece malo. Las consecuencias de todo eso llevaban a esta lucha en las congregaciones de aquel entonces unas conclusiones terribles, porque habían codicia, muerte, habían luchas, había envidia, y el resultado de tales comportamientos, realmente, si eso está ocurriendo en una congregación, el enfoque para acudir a Dios en oración va a ser terrible. ¿Cómo Dios va a estar de acuerdo con tus oraciones si están pasando estas cosas? Es lo que está diciendo Santiago. Y llama la atención esto de matar, porque es evidente que es un plan figurado, o quizá la intención de sacarse de encima a algún hermano, pero qué terrible es matar una relación. Yo no digo que pudiera ocurrir, ¿no? En algún lugar, ¿no? Yo no lo sé, pero ¿cuántas veces matamos las relaciones en el ámbito de una comunidad, de una iglesia, precisamente por estas envidias, por estas pasiones, por estos malos pensamientos, por estas acciones? Y todo esto es condenable por Dios. Recordemos cómo antes, en el capítulo anterior, ¿de qué hablaba? Capítulo anterior de Santiago. De la lengua, lo terrible que puede resultar, ¿no? La lengua, el uso, como que era varias cosas, decíamos, de la lengua. Ponía ilustraciones, Santiago, que era como fuego. El
timón de un barco que va para allá. Y otra más. ¿Eh? Lo del caballo. No, no. El freno. Bueno, está bien, muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Así es la lengua. Bueno, son ilustraciones que pone, pero que evidencian la realidad del, del uso de la lengua y lo que lleva a las consecuencias. Por eso dice, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, otra vez en vuestra expresión. Y eso conviene hacer una revisión de mis oraciones. ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo a Dios? Y no solamente el contenido de lo que le pido, sino qué está pasando en mi vida, en mi relación también con los demás, con mis hermanos. Decía San Agustín de Hipona, no sé si os suena, uno de los patriarcas que vivió en el siglo IV más o menos, IV después de Cristo. Él hacía un juego de palabras en latín. Aquí hay alguien que domina el latín. Mali, male, mala. Él utilizaba esta expresión mali, mali, male, mala, y cada una de estas palabras del latín venía a decir que cuando no conseguimos lo que pedimos a Dios es porque o bien lo pedimos con mala disposición, que es el mali, de mala manera, Señor, dame esto, necesito, male, o le pedimos cosas malas, cosas que no son buenas, mala. Bueno, era una manera que él tenía de utilizar del latín estas tres palabras y cada una con este significado. Y es verdad, es verdad. Podemos pedirle a Dios cosas con una mala disposición, con una mala disposición. Y también lo podemos hacer de mala manera, no siendo conscientes realmente de a quién le estamos pidiendo y lo que le estamos pidiendo. Y podemos pedir cosas que no convienen para nada, que no convienen. Dios solamente oye nuestras oraciones si pedimos algo conforme a su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, pasar el micro. Primera de Juan, capítulo 5, versículo... ¿Puedes leer, por favor? Sí. ¿Lo tenéis? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así es, la fe personal y la voluntad de Dios, dos cosas bien distintas, deben de conjugarse. Deben de intentar coincidir. A veces van así, ¿no? Van por un lado mi fe personal y la voluntad de Dios va por otro lado. Y lo que tiene que hacer es juntarse. La fe personal y la voluntad de Dios. Bueno, está poniendo Santiago aquí los pilares de la importancia de la oración y está haciendo un rayo X, un tag, como ahora se utiliza tanto, ¿no? De la situación del corazón de los creyentes, de aquellos creyentes, y que nos puede salpicar a nosotros, por supuesto. Y está diciendo, en esas condiciones tus oraciones no van a llegar a ningún lado. Pedís y pedís mal. Y no recibís por eso, por vuestras pasiones y vuestros deleites. Y ahora, sorprendentemente, Santiago, ¿os acordáis que siempre estamos diciendo, habla con dulzura, hermanos, queridos hermanos, hermanos míos? Y ahora, sorprendentemente, Santiago los califica de adúlteros. De adúlteros. Y no es nada nuevo este concepto de adulterio en las Escrituras. Jesús también
lo definía así a los que le rechazaban. En Mateo capítulo 12, versículo 39, Mateo 12, 39, el propio Señor Jesús, todo el capítulo 12, esto solamente es un versículo como ejemplo, les hablaba muy duramente a los judíos, especialmente a los religiosos, y les decía, ¿quién lo tiene? ¿Puedes leer, por favor? Por ejemplo, este versículo es uno de todo lo que aparece en el capítulo 12, ¿no? Él les respondió y les dijo: esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero no les será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. A esta generación las llama mala y adúltera. El texto original, además, parece ser que está en femenino, lo cual una adúltera todavía, ya nos acordamos de aquella escena, de aquella mujer que querían apedrearla, ¿verdad? Bueno, encontramos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, como el concepto de que el pecado de Israel para Dios era como un adulterio porque era su pueblo. Y en muchos pasajes nos habla precisamente, en plan metafórico, habla de que el pueblo de Dios ha adulterado, porque Dios entiende que su relación con ese pueblo que estaba poniendo en marcha era una relación como, digamos, como de un matrimonio indisoluble, un matrimonio que tenía que serle fiel hasta el final. Cuando el pueblo va detrás de otros dioses, que lo encontramos mucho en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios se considera como que ha sido engañado por infidelidad del pueblo, ¿no? Tenemos muchos pasajes. Sin ir a ellos, nos acordamos del profeta Oseas, donde allí se habla muy claramente de esto, y Oseas tiene que experimentar, incluso en sus propias carnes, ese adulterio para poder proclamar también al pueblo su condición, la condición que estaba el pueblo. Y este mismo concepto del Antiguo Testamento pasa también en el Nuevo Testamento. Y Pablo, la Iglesia cristiana, lo declara claramente que es la esposa de Cristo. La Iglesia es la esposa de Cristo. Y, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Segunda Corintios capítulo 11, versículo 2 nos habla de esa pasión que Dios tiene por su iglesia, de la cual nosotros formamos parte. Somos la esposa de Cristo. ¿Quién lo lees, por favor? Porque Póntelo el micro un poquito más cerca. Ahí, gracias. Ya, el 2. Ai, no, hombre. Sí, vas bien. Porque os celo con celo de Dios, os he desposado, os ha desposado, Sí, vas bien. Desposado Sí. con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está poniendo la misma ilustración, la iglesia es esa virgen pura, esa iglesia pura que le pertenece a Cristo. Es este mismo concepto que en Santiago, si vamos otra vez con Santiago, de Santiago no salgáis, en Santiago capítulo 4 nos está hablando, en el versículo 5, nos habla precisamente de cómo el Espíritu os anhela celosamente, nos anhela celosamente. Y eso hace que pensemos seriamente cómo el Señor nos ama, como hemos cantado al principio, y lo ha hecho todo, entregó a su Hijo Jesús por nosotros, para ser esa esposa que no puede serle fiel, no va a serle fiel. La esposa se celebrará en los cielos las bodas del Cordero, pero es cierto que en lo local y en lo temporal puede ser infiel. La Iglesia puede ser infiel en lo local, porque no estemos siguiendo
el plan de Dios ni estemos haciendo caso a su voluntad. Dice, en este concepto, está haciendo lo que está diciendo los versículos del 4 al 6, nos está hablando de almas adúlteras, dice, que aman más, tienen más amistad con el mundo, y esa enemistad con el mundo se transforma en enemistad con Dios. Pero Dios dice, resiste a los soberbios, versículo 6, resiste a los soberbios, a los que se mantienen en una actitud de menosprecio. Yo ya sé, ya es mi vida, yo soy hijo de Dios, hija de Dios, pero hago lo que quiero. A aquellos que se mantienen como menospreciando precisamente al Señor y a los hermanos, dice que el Señor los va a castigar. Los va a castigar. Y es tremendo que eso pueda ser causa precisamente de que la vida de oración de una iglesia no tenga fruto. Ahora, Santiago ha hecho esta descripción. Primero está diciendo la causa, las pasiones, las luchas internas, los malos deseos, las malas actuaciones los unos hacia los otros. Está hablando de infidelidad, pero a partir del versículo 7 en adelante está dando la respuesta. Y la respuesta no es otra que el regresar a Dios. Vale, estás así, en esas condiciones, lo único que te queda es regresar a Dios. Someteos a Dios. La denuncia de Santiago no queda simplemente ahí, diciendo es que aquí el pecado es este, sino que muestra un camino de regreso a Dios y propone el remedio contra la mundanidad. Es un camino de abajo hacia arriba, porque fijaos, empieza, si veis aquí está la ilustración, empieza precisamente, dice el versículo 6, la segunda parte, habla de la humildad. Da gracia a los humildes. Y el versículo 7 nos habla de sumisión. Someteos, pues, a Dios. Y pasa al arrepentimiento. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros, limpiad las manos. Y les llama aquí pecadores. Lo está diciendo a creyentes, ¿verdad? Pecadores. Limpiad las manos. Nos habla precisamente de arrepentimiento, de pureza. Y acaba con una total rendición a Dios. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que es un camino imprescindible, este camino de regreso a Dios. Rendirme delante de Dios, arrepentirme, estar bien sometido a Él y dejar que Él me exalte. Y en este proceso que de una manera tan clara y gráfica lo expresa Santiago, realmente hay una lucha interna. Todo lo que está presentando tiene que ver con las propias pasiones, como decíamos antes, pero también hay un enemigo externo, que también hay que reconocerlo, que es el diablo, porque dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, hay una realidad interna, que son mis propias pasiones, mi propia naturaleza carnal, humana, pero también hay un agente externo que intenta estropear mi vida y que también he de ser consciente de eso. Alguien externo al que si lo resisto va a salir corriendo. Jesús también lo tuvo que hacer, ¿verdad? ¿Os acordáis? En las tentaciones allá en el desierto, como Satanás quiso tentarle, que nunca he comprendido, sabía con quién estaba hablando Satanás, y aún así intentó seducirle y engañarle,
Y el argumento que siempre en las tentaciones que Jesús sufrió, ¿cuál fue el argumento que Jesús daba? Está escrito aquí, la importancia de la palabra de Dios. Jesús tenía un arma poderosa como la tenemos nosotros, la palabra de Dios. Y así lo reconoce el apóstol Juan. Primera de Juan, no está aquí en pantalla, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo la habrán vencido al maligno? Con el uso de la palabra en tu vida, aplicando la palabra en tu vida, con esa fe en la palabra de Dios, ¿no? Sigue, por favor. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Sigue leyendo. ¿Sí? Sí. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que os es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Veis? De nuevo, ¿no? El énfasis de que la palabra de Dios es nuestra arma para resistir al diablo y que huya de nosotros. Santiago declara de manera vehemente esa condición de llamarles a los hermanos, llamarles pecadores, y a aquellos que son de doble ánimo, y les exhorta, por lo tanto, a la limpieza y a la pureza frente a las manchas de este mundo, que ensucia las vidas de los creyentes. Este mundo, en general, los pensamientos, la manera de ser, lo que nos ofrece, realmente muchas veces caemos y nos mancha, nos salpica, y por eso habla precisamente de la amistad con la manera de ser y de pensar de este mundo frente a la amistad que hemos de tener y sostener con Dios por medio de su palabra. La invitación es clara, no importa lo lejos que uno esté de Dios, aunque esté en una situación así, no importa lo lejos que estemos, que podemos acercarnos a Dios, porque Él está dispuesto a acercarse a nosotros. Eso es importante. A veces pensamos que por experiencia personal o otro hermano o hermana, por una situación que esté viviendo, se aleja del Señor y pensamos, va a ser difícil que vuelva. No. La opción siempre está abierta. Siempre. Y Dios no va a dar el paso, lógicamente, que le corresponde a la persona o que me corresponde a mí. Soy yo el que tengo que acercarme a Dios. Pero Dios, el momento que yo doy pasos para reencontrarme con el Señor, Él está dispuesto a acercarse a mí y restaurarme. Y por eso dice que Él nos exaltará y nos va a poner en el lugar apropiado. Bien, hay peligros, vamos un poquito más rápido. Hay peligros, versículos 11 al 17, del 11 al 17, del 11 al 17 vemos que hay una serie de peligros. La mundanalidad que decía antes trae consigo males que pueden afectar a la Iglesia. Ahora Santiago enumera algunos de ellos para huir y no caer en pecados. Vuelve al terreno de la amabilidad. Fijaos que antes ha dicho o almas adúlteras, los ha tratado de pecadores, y ahora vuelve otra vez a reconducir, después de que ha mostrado el camino de regreso a Dios, ahora vuelve otra vez a ese tono amable. Versículo 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Versículo 11, es decir, vuelve al terreno de la amabilidad usando este término de hermanos.
da una de cal y otra de arena, ¿no? Que diríamos. El primero de los problemas es la murmuración. Está diciendo, hermanos, huir de la murmuración. Y eso tiene que ver con el capítulo 3, versículo 5, por ejemplo, que hablaba de la lengua descontrolada, ¿no? La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de hacer grandes cosas. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿verdad? En los versículos 11 y 12, que leemos aquí en Santiago, está diciendo claramente que no hables mal o en contra del hermano, porque en realidad no solo es en contra del hermano, sino contra la misma ley de Dios. Cuando tú estás hablando mal de un hermano, no simplemente es la persona, sino que realmente estás ofendiendo a la misma palabra de Dios. Estás reprochando lo que la palabra de Dios te está diciendo que no hagas. ¿Sí? No es una cuestión simplemente, que lo es importante, de que estás ofendiendo al hermano, sino es que además lo que estás haciendo es que estás rechazando el mandato de la palabra de Dios o de lo que Dios diga respecto a eso. El único que tiene poder, que es lo que está hablando aquí, el único que tiene poder y autoridad para promulgar la ley y sancionarla es Dios. Yo no me puedo hacer juez de nadie. Yo no me hago juez, no puedo hacerme juez de nadie. La palabra de Dios nos enseña otra cosa totalmente distinta, ¿no? En lugar de ser juez, dice Pablo en 1 Corintios 10:12, que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Así que cuidado, no me puedo hacer juez, y todo lo contrario. Tenemos 1 Corintios capítulo 13, no lo vamos a leer, pero sabemos de qué va el capítulo 13, ¿verdad? Es el capítulo del amor, capítulo 13. Ahí tenemos la gran receta. Mi actitud hacia el hermano, hacia la hermana, es todo lo contrario de la murmuración. Tiene que ser el amor, el amor. La segunda evidencia de los pecados es la soberbia, lo que está hablando precisamente en los versículos siguientes, del 13 al 17, Santiago habla de la soberbia, de la presunción. Soberbia es la presunción. Y aquí se dirige a aquellos cristianos que estaban disponiendo y organizando su vida como si Dios no existiera o no interviniera Dios en ellos. Y es muy interesante este razonamiento que está poniendo en estos versículos Santiago. ¿Verdad que los judíos siempre han tenido fama de ser, ¿qué? No. Negociantes, ¿verdad? Negociantes. A lo largo de la historia, y un judío es alguien que va a sacar dinero, va a sacar provecho de sus negocios. Y aquí muestra de una manera muy clara Santiago de que aquellos que estaban disponiendo de su tiempo, de su vida, estaban totalmente en contra de Dios, como si de él no existiera. Hay ese refrán que dice que el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Y los incrédulos viven con esa autosuficiencia. Esto hace unos días estábamos hablando en plan familia también, cómo vivimos una sociedad en que la gente no quiere saber nada de Dios porque se piensa que consigo mismo yo consigo mis resultados y mi éxito, no necesito para nada a Dios. Y se potencia eso y se enseña y hay tantas lo que es esa reivindicación del ego y de lo que uno puede conseguir por sí mismo. Pero en cambio nuestra vida terrenal es frágil, versículo 14, ¿verdad? Dice, si no sabéis lo que será mañana. No sabéis lo que será mañana, versículo 14.
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida terrenal solo es fragilidad, es brevedad, es incertidumbre. Es como esa neblina que apenas dura y pronto desaparece, ¿verdad? Pero el problema es que nos agarramos a esa neblina como si fuera algo permanente, algo eterno. Y es todo lo contrario. Dice Proverbios capítulo 27, versículos 1 y 2, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Y hay otro proverbio que dice, reconócelo al Señor en todos sus caminos y Él hará derechas tus veredas. Lo que quiere decir, implica, lo que está diciendo, implica al Señor en todos tus proyectos. Esto es lo que está diciendo Santiago. Implícalo, que no sean tus proyectos solamente, en tus deseos, tus ganas de hacer cosas en las que sea. Implica al Señor en todos tus proyectos. Planificar forma parte de la esencia de una persona responsable. Nos gusta planificar, ¿no? En nuestra economía, nos gusta planificar en estudios, nos gusta planificar en la iglesia, y eso muestra responsabilidad. Y nos conecta, pues, de alguna manera con el futuro. Un proyecto, cuando uno tiene un proyecto, trae ilusión, ¿no? Trae alegría, trae ganas de hacer cosas. Pero si no estamos dependiendo de Dios en nuestros proyectos, entonces solamente serán nuestros proyectos y no dejamos que Dios intervenga. Por eso Santiago nos enseña a decir, versículo 15, nos enseña a decir algo, a decir y a pensar algo muy clave. Versículo 15. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere, ¿verdad que lo decimos mucho? Lo decimos mucho. Bueno, haremos esto si Dios quiere. Muchas veces utilizamos esta expresión de manera automática, sin pensarlo, ¿no? De boquilla, de boquilla. ¿Hablamos en serio cuando añadimos estas tres palabras? Es una rutina. A veces sí, no. Pero en general, hablamos en general. En general, y también muchas veces, ¿no? Pero es curioso porque cuando decimos si Dios quiere, en realidad estamos o deberíamos estar aceptando el plan de Dios para lo que vaya a pasar en mi vida. Cuando yo estoy planeando algo, cuando yo quiero o me comprometo con alguien o con algo y digo, si Dios quiere, estoy diciendo, Señor, yo dejo que tú intervengas en los planes, porque al final tú eres el que tienes la total voluntad. Pablo lo decía así en Hechos en varias ocasiones. El apóstol Pablo también lo expresaba, ¿no? Cuando estaba saliendo de Éfeso, se despedía de ellos. Leemos en Hechos. Aquí no está. A ver si es esto. Hechos, capítulo 18, versículo 21. Hechos 18, 21. Es un ejemplo más de cómo Pablo lo tenía interiorizado, él que estaba viajando de un lado para otro, llevando el Evangelio, fundando iglesias. Se estaba despidiendo de los hermanos. Y no sé si alguien tiene el micro por ahí. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo quiera en
Jerusalén yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. A vosotros si Dios quiere y Efeso. de Éfeso, ¿eh? Cogió el barco y salió de Éfeso. Él, en un proyecto misionero en el que estaba poniendo en marcha, ayudando a iglesias, él deseaba volver otra vez a Éfeso a estar con los creyentes, pero él tenía claro, y fijaos quién era, Pablo, él tenía claro que la voluntad de Dios estaba por encima, si Dios quiere. Bien, y frente a esta clara exhortación, dice al final, versículo 18, 16, dice, pero ahora, después de haber exhortado y haberlo dicho tan claro, dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. O sea, a pesar de que es claro el plan de Dios, lo que Dios quiere, todavía os jactáis de vuestras soberbias. Y le recuerda esta máxima que muchas veces la utilizamos especialmente con personas que no son creyentes, ¿no? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El último versículo que ha leído Alina al principio. Y lo utilizamos pensando muchas veces que la omisión de un bien no es tan pecado como el mal. Es decir, no pensamos que dejar de hacer el bien, eso pensamos que no es pecado. Pero lo que está diciendo aquí es que el que sabe que debe actuar bien, que debe hablar bien, que debe amar bien, que debe servir bien, el que lo sabe, y el creyente lo sabe porque el Espíritu de Dios está en él, y no lo hace, es pecado. Y eso es bien serio. O sea, no usemos este argumento para los incrédulos, para los que no conocen al Señor. Lo podemos usar, por supuesto, ¿no? Pero normalmente lo usamos para eso. Pero se está dirigiendo a creyentes. Se está dirigiendo a creyentes que sabiendo aquellas cosas que son buenas y no las hacemos, eso es pecado. Con lo cual, cuando estamos diciendo al principio que la fe en acción es dejar que realmente Dios tome el control de nuestras vidas, de nuestros sueños, de nuestros proyectos, y no nuestras pasiones, no nuestros sentimientos simplemente. Porque es tan grave hacer mal como dejar de hacer el bien. Pensemos en eso. Y os dejo con esta losa encima. Es tan grave hacer mal como dejar de hacer el bien. O lo podemos decir al revés. Es tan grave dejar de hacer el bien como hacer el mal. Que el Señor nos ayude a que este capítulo, nos queda solo un capítulo, Santiago tiene 5 capítulos, pero este capítulo yo creo que es clave para ahora cuando vayamos a orar y cuando tengamos nuestros momentos de oración personal o como comunitario, que tengamos bien las cosas claras, tengamos bien claro nuestra amistad con Dios o con el mundo, que no seamos arrastrados por nuestras pasiones, que no haya la soberbia o nuestra manera de planear el futuro sin tener en cuenta a Dios, sino todo lo contrario. Que el Señor nos ayude y que digamos, si el Señor quiere, con toda plenitud de conciencia y saber lo que eso significa. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado.
También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?